Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Hoy hablaremos y profundizaremos sobre los llamados riesgos actuales para la democracia en el mundo y en nuestro país. Y a segunda hora profundizaremos en la memoria y la justicia para la prensa como garantes del ambiente desde la perspectiva democrática en Colombia. Cordial bienvenida. En sus recientes memorias, la canciller alemana Angela Merkel dijo estar preocupada por la libertad como garante de la democracia porque enfrenta desafíos inéditos y porque todo se percibe blanco o negro sin matices para los grises. La organización Latinobarómetro, en su informe anual de 2023, habla de la primera ola de la recesión de la democracia en América Latina y habla de la figura de los personalismos que ensombrecen a nuestra región, tanto de izquierda como derecha. Y coincide con Merkel diciendo que personajes que nos obligan a decidir entre blanco o negro para establecer una polarización como foco de la discusión política. Un informe de Fundación de Ideas para la Paz advierte que entre 2020 y 2023 hubo más de 300 asesinatos de líderes sociales y comunitarios por año, un promedio de casi uno al día, que ponen a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer liderazgos cívicos en el mundo. En Colombia se pierden alrededor de 50 billones de pesos en actos de corrupción, según la Contraloría General, y que es otro de los vectores que hacen desconfiar de nuestro sistema institucional. Pues bien, elecciones con personas habilitadas con un bajo margen de participación de acuerdo con el censo electoral, presencia de armados ilegales en más de la tercera parte del país al cerrar el 2024, y un estudio de la Universidad Javeriana mostró que durante las elecciones presidenciales de 2022 el 74% de los colombianos recibió información falsa sobre candidatos y partidos políticos. Todos estos factores se ciernen sobre el devenir democrático en 2025, un año por esencia electoral, que vamos a analizar de la mano de Patricia Muñoz G., abogada y magíster en estudios políticos, directora de posgrados en el área de gobierno y ciencia política de la Universidad Javeriana y directora del proyecto de informes sobre el estado de la cultura política en Colombia. Patricia, bienvenida. Mario, un gusto estar aquí. Un saludo caluroso a todos los que nos acompañan y que nos escuchan en este tema tan importante. Muy amable por acompañarnos. También está Daniel Hernández Ortiz, politólogo e internacionalista de la Universidad Javeriana, enfocado en asuntos políticos internacionales. Se inclina en la investigación por intereses como la filosofía política, los conceptos del tiempo y el arte, la democracia, la participación ciudadana y valores democráticos. Es actualmente asesor y coinvestigador del proyecto de investigación Informe sobre el estado de la cultura política en Colombia. Daniel, bienvenido. Bueno, Mario, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y muy chévere este espacio. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y está Sergio Andrés Amaya, politólogo y abogado de la Universidad Javeriana. Se enfoca en investigación en partidos políticos, violencia política y genocidio, democracia, participación ciudadana y valores democráticos. Sergio, bienvenido. Saludos a todos, gracias Mario, muy contento de compartir con ustedes. Y yo soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Y estos son nuestros oyentes que ya participan en nuestro espacio. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Prácticamente en Colombia existen dos bandos, hoy en día gracias a las redes sociales, que hacen que se polarice Colombia en vez de unirse, que es lo que debe ser la democracia. El mayor riesgo hacia la democracia actualmente sería la compra de votos, porque eso no permite que la democracia se desarrolle correctamente como debería, sino que ya se está viendo manipulada y no permite que la gente vote a conciencia por la persona que de pronto defienda los ideales o lo que más les parezca, que es lo que debería hacer. Yo opino que un riesgo para la democracia
es los extremos. No escucharse entre sí y no llegar a acuerdos es lo que dificulta que realmente exista esa democracia. Muy bien. Polarización. Irse a los extremos. La polarización, Patricia, habría que también caracterizarla. Si es lo mismo polarización que sectarización. Y si la polarización cabe en una democracia. ¿Tú qué piensas? Indudablemente, Mario, se ha instalado un fenómeno de escogencias de extremos en nuestras democracias. Los ciudadanos hoy parecerían encontrarse ante la necesidad de elegir entre opciones muchas veces contrarias, no necesariamente con el mejor catálogo de ofertas, con las mejores propuestas, con las mejores salidas y soluciones alternativas para mejorar la calidad de vida y para lograr solucionar los problemas que aquejan a los ciudadanos. Se ofrece hoy a los ciudadanos casi que alternativas opuestas que se posicionan gracias al fenómeno de los medios de comunicación veloces que hoy instalan mucha información de una manera muchas veces ligera, emocional, sin sustentos suficientes, y los ciudadanos entonces asisten casi que como espectadores a un juego democrático en donde poco participan, poco aportan, poco se les toma en cuenta, pero sí deben llevar luego una decisión a través del voto que define quién va a gobernar y que nos tiene hoy precisamente en estos debates y en estas reflexiones. ¿Para qué la democracia? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo podemos hacer que la democracia funcione mejor, tomando en cuenta el fin último de la democracia? Mejorar la vida de los ciudadanos. Una democracia, Daniel, que todos enarbolan, que todos dicen defender, pero que muchos atacan, ¿verdad? Sí, digamos que justamente esa es una de las preocupaciones de los últimos años. Un libro que precisamente se titula Cómo se mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt. Uno de sus argumentos es que, digamos que una de las amenazas de la democracia, que son estos personajes autoritaristas o populistas, llegan precisamente por vías democráticas, lo cual en un primer sentido podría ser como contraintuitivo, pero vemos que, digamos que en esta sociedad tan compleja y que cada vez encuentra mayores complejidades y nuevas formas de visibilizar esas complejidades a través de redes sociales y medios digitales, encuentra dificultades para construir y encontrar respuestas en la democracia. En cierto sentido, la democracia se ha venido quedando corta, si se puede decir, para ofrecer esas respuestas. Y no precisamente porque la democracia sea mala per se, sino quizá más que todo por cómo ejercemos cómo es el ejercicio de este modelo de gobernanza. Entonces, digamos que sí nos encontramos en una coyuntura muy, digamos, volátil y creo que marcada por la incertidumbre. Como lo podemos ver, hay bandos de extremos ascendiendo al poder. Ya lo vimos las semanas pasadas en Estados Unidos con el ascenso de Donald Trump, pero también lo vimos el último fin de semana con la victoria en las urnas de Yumandi Ursi, el nuevo presidente de Uruguay. Entonces es algo cambiante, pero muy incierto todavía. Bien. ¿Cómo caracterizar entonces la democracia? Al estilo de Churchill, ¿es el peor sistema existente salvo todos los demás? No, pues las últimas reflexiones que hemos tenido como grupo es poder verlo de una forma negativa, y es que la democracia es un mal necesario. Porque pues en últimas lo que se quiere controlar, y creo que la historia de la humanidad y
como humanidad hemos querido pretender es estabilizar los conflictos, porque sabemos que no los podemos acabar. Y un poco la democracia nos ha llevado a eso, a llegar a diálogos, consensos, en que la voz no pueda ser apagada, donde recuerdo un poco la reflexión del doctor Mocus: si me va a golpear, hábleme; si vamos a hablar, charlemos. Y es un poco eso, desescalar los conflictos para poder entablar unas relaciones que sí deben estar demarcadas, y digamos un poco este libro que ha traído Fernando Carrillo de Defender la Democracia lo trae. No, es para que te acerques al micrófono. Porque te separaste. Ok, perdón. Ok. Si quieres, acércalo. Eso. Y termina la frase. ¿Listo? ¿Mejoré? Sí. ¿Sí? ¿Terminas la frase? No, que sí, después puedo. Sí. Termina la frase. Sí. Y un poco este libro que trae Fernando Carrillo, Defender la Democracia, también nos lleva a eso, no solamente a pensar cómo está la situación democrática en Colombia, sino que finalmente todos estos acuerdos en los que hemos llegado deben basarse en primero, una filosofía que no sea radical, y unos compromisos éticos que como ciudadanos debemos compartir para poder llegar a solucionar esas controversias y no llegar a espacios de polarización. Muy bien, ¿cómo está la democracia en Colombia a propósito? ¿En riesgo? No, yo quisiera complementar un poco a Sergio con la pregunta que le hacías de la democracia churchilliana. Yo también me preguntaría, bueno, ¿y si no es la democracia, qué? La democracia tiene muchos problemas, tiene muchos aspectos que deben ser trabajados y mejorados, pero ¿y si no es la democracia, qué? ¿Vale la pena la democracia? Sí, y normalmente cuando perdemos esos espacios democráticos es cuando verdaderamente nos damos cuenta lo valiosos que son. Está en riesgo la democracia, está en crisis la democracia, está en problemas la democracia. Son preguntas que nos formulamos permanentemente y quizás deberíamos llegar al consenso de que la democracia está cambiando, que la democracia está buscando adecuarse a unos nuevos tiempos, donde la velocidad de la comunicación, donde los valores humanos, donde las necesidades personales, donde las búsquedas juveniles empiezan a buscar caminos diferentes que la democracia debe entender y debe procurar responder. Creo que ese es el gran reto. Ese es el gran reto que hoy tenemos. Una democracia en crisis, Daniel, pero ¿cuándo no? Gran pregunta. Digamos que uno no debería entender crisis por algo malo. Digamos, un periodo de crisis también puede ser una oportunidad de avance y de encontrar nuevas formas de aplicar procesos. Sin embargo, estamos en una crisis compleja en el sentido que si uno tiene en cuenta las encuestas como el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas, muchos de los encuestados, valga la redundancia, desconfían en la democracia. Sin embargo, como lo decía Patricia, entienden que la democracia es la mejor forma de gobierno. Entonces, digamos que ese desinterés o esa desconfianza por la democracia no se debe leer como un desinterés en la política propiamente dicha, sino en que de una u otra forma nos hemos quedado cortos en las, digamos, formas y formatos para que la ciudadanía participe y que pueda confiar en esa forma democrática, ya que digamos que la siente propia y está actuando en ella. Si no actuamos en democracia y la vemos como, digamos, una dependencia hacia los gobiernos por solucionar los problemas, no va a pasar nada. Bueno, puede que van a cambiar cosas de una u otra manera, pero si no nos apropiamos de nuestras realidades subjetivas claramente en construir entornos democráticos, ninguna opción va a ser clara y la crisis va a ser, digamos, un agravante, ya que no va a existir una
identificación con la democracia y pueden encontrar lugar nuevas, digamos, alternativas mucho más duras y crudas como ya se vivió en un pasado en América Latina y parece que estamos intentando retomar. Muy bien. ¿Es la democracia la que está en crisis o el uso que se hace de la política o la despolitización del uso del poder? ¿Qué es lo que está en crisis en el fondo? Bueno, muchos dicen que estamos en una crisis de la democracia y sobre todo muy profunda, ¿no? En estos contextos colombianos. Pero no, digamos, hay un libro de Francis Fukuyama donde habla sobre el descontento del liberalismo. Y un poco el mensaje de él era que el liberalismo en estos últimos tiempos ha sido manoseado para poder llegar a objetivos políticos y sobre todo por candidatos populistas y demagógicos para llegar al poder. Liberalismo y democracia no están muy lejos y estamos digamos, en el mismo espectro. La democracia aquí, personalmente pienso que en Colombia no está en crisis. Digamos, desde, claro, 2018 el primer gobierno Duque, después de un proceso de paz muy desgastante, que trajo muchos beneficios, pero también dejó una sociedad muy polarizada, donde uno puede ver, si uno no es paramilitar, es guerrillero, y los colombianos nos perdimos en ese espectro. Claro, en 2022 llega Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, y entonces uno como investigador también piensa, bueno, el sistema cambió, aquí llega una persona liberal, una persona de izquierda, que muchos dicen que llegó por liberales que lo apoyaron, otros dicen que fue el mismo poder de la izquierda por un país que se transformó a partir del COVID, pues con todas las marchas y pues la explosión social, que fue lo más importante después de la pandemia. Entonces yo no pensaría que la democracia está en crisis. Lo que un poco están en crisis son las fuerzas políticas del país, porque no han podido detenerse a pensar qué es lo que está fallando en ellos mismos. Claro, podemos ver ahorita una cantidad de partidos políticos que florecieron, bueno, a partir de sentencias judiciales, como fue el caso del neoliberalismo, pero también por reglas electorales, digamos, poder hacerlo por firmas. Pero una reflexión a la que llegamos con Patricia, y me parece muy pertinente decirla acá, es que la mayoría de partidos en una democracia no significa que la democracia está en crisis. Puede que traiga manejos en gobierno, en la manera de gobernar, que compliquen las situaciones, pero eso no implica que la democracia está en crisis. Ahora, sí me gustaría que habláramos de un tema que es muy importante, es que se viene el 2026. Ya vamos para allá. Y tenemos muchos escenarios muy interesantes, pero este país está produciendo muy buenos ejercicios y sobre todo este ambiente constituyente y querer reformar el Estado, la gente cada vez se está volviendo más demócrata. El complejo adanista. Entonces, la mesa está servida, Patricia. Pero el problema es que las cuatro patas que la sustentan son altísimamente preocupantes. Desinformación, ¿no? Personalismos políticos, polarización y corrupción. El resultado, esta desconfianza generalizada. Total. Es el escenario que uno considera más peligroso para que la democracia se pueda solidificar. Por eso yo escuchaba a Sergio y decía, caramba, sí, estamos describiendo más que una época de muchos cambios, un cambio de época. Es que realmente hay un cambio de época a nivel país, pero a nivel global. Y esos cuatro elementos que acabas de mencionar, Mario, definitivamente marcan esa nueva época. Una época donde la capacidad de generar información es mucha, individual, ya no a través de grandes medios masivos de comunicación. Ya los ciudadanos generan información a través de las redes, la comunican, corre velozmente, de manera inmediata, pueden responder
responder de manera casi simultánea a los hechos políticos que ocurren. Esto no lo veíamos hace algunas décadas. Y luego el fenómeno de la hiperpersonalización de la política, que lleva a la figura del político colocada en el centro, lejos de las instituciones. Como bien decía Sergio, son las instituciones las que hoy están en crisis, no representan. Los partidos políticos, ¿dónde están? ¿Qué función están cumpliendo? Esa debilidad institucional se refleja entonces también en las dificultades para representar adecuadamente y para participar. El ciudadano cada vez se siente más solo. Y eso nos lleva luego a ese peligro de estos gobiernos populistas, estos gobiernos y candidaturas basadas en razones solo emocionales, aunque la política es emoción, pero los ciudadanos no terminan siendo partícipes con sus propuestas y de manera mucho más aportante en temas de soluciones, en temas de gobierno, y terminan votando más por razones meramente emocionales. ¿Y vas a notar, Daniel? Sí, digamos que con lo que decía Sergio y Patricia, una de las cosas, digamos, que uno puede percibir como preocupantes más allá de, o no, junto a la corrupción y todos estos agravantes de la desconfianza, y pensándolo de cara en las futuras elecciones, es esta cierta forma de extralimitación dentro de los actores políticos, únicamente tener como una especie de competencia agresiva dentro de no solo las elecciones, sino también durante sus gobiernos o su, digamos, forma de oposición. A modo de ejemplo, quería, digamos, anotar el tema de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en donde la mayoría de discursos y debates iban más que todo hacia una agresividad confrontativa más que a proponer, precisamente. Entonces, en ese sentido, digamos, la ciudadanía tampoco es ajena a esto y no hará, digamos, estudios extensos sobre las propuestas de los candidatos, pero siente cosas en el día a día, y reforzar esa agresividad en cada discurso, en cada propaganda, de una u otra manera va limitando la política a que solo sea eso. También lo vivimos acá en Colombia, desde el famoso plebiscito por la paz, en donde por medio de fake news, ciertos discursos discriminatorios, se eligió una opción y a partir de ahí se desarrollaron las campañas de una manera más agresiva. No podemos olvidar tampoco para 2022 esa famosa frase de correr la línea ética. Entonces, eso es un problema que, más allá de generar un ambiente agresivo, evita que los mismos adversarios políticos puedan reconocer en los otros formas que no están teniendo en cuenta. Creo que, digamos, ese fue, volviendo a Estados Unidos, uno de los grandes problemas del Partido Demócrata, y que tampoco ofrece nada para que la ciudadanía, que, digamos, Donald Trump puede tener muchas cosas malas, pero prefieren identificarse con ese sujeto antes que con un partido que se ha quedado corto en sus respuestas. Entonces, muy bien. Veo la intención de ustedes de quererse meter en el año 2026, año electoral. Riesgos, transformaciones de la democracia, y qué se percibe en este año que siempre decimos en vísperas de elecciones es crucial. Bueno, 2026 empezó el próximo año. Mejor dicho, el sistema político, los actores políticos ya están preparados. Desde hoy ya se empiezan a mover candidaturas, no solo presidenciales. Estaban hablando sobre un cambio de gabinete muy importante por varios
ministros que actualmente no quieren ser presidentes, pero quieren ir a senados, a cámaras. Y digamos, eso son unas jugadas muy importantes entendiendo el calendario electoral y sabiendo que en diciembre tienen que salir para cumplir sus 12 meses por fuera antes de pues incurrir en una falla. Riesgos, claro, van a haber bastantes, sobre todo por el tema de la seguridad en el país. Yo creo que el sistema electoral colombiano es fuerte, digamos, no es moderno, no es un sistema moderno porque pues acá seguimos con el método de la papeleta, es un país muy desconfiado y prefiere tener varios sistemas de conteo, o sea, sean electrónicos, pero que las personas sean capaces de marcar con su propio esfero el tarjetón. Pero lo que sí va a estar marcado en las próximas elecciones va a ser por el tema de seguridad. Lugares donde no se van a poder votar, lugares con donde se va a ver que se van a tener que cerrar los centros de votación. Bueno, algo que esta semana me dijeron, también póngale cuidado al clima. Digamos, estamos viendo también unos inviernos y unos veranos muy fuertes. Entonces, que cuando son los días principales, como son días de elección, todo puede pasar, pero principalmente lo de seguridad. Segundo, pues se están moviendo los actores políticos, no solamente los de izquierda, la derecha se está moviendo bastante y todos están apuntando es armar un diálogo, un argumento en esto es con Petro o es sin Petro. Claro, esto que nos aterriza es a que seamos todavía una sociedad supremamente polarizada. Han salido bastantes actores políticos como el nuevo liberalismo, algunos verdes, partidos conservadores, liberales, que le están apostando más bien a un centro político. Y una figura que pues se pudo ver la semana pasada muy activa fue Paloma Valencia, que es del Centro Democrático y tuvo un acercamiento al Partido Liberal muy importante, que uno diría, bueno, acá se está tejiendo algo, porque algo que sí es muy claro es que este país no va a volver a la derecha total. Aquí Colombia ya probó de los dos pedazos y cada vez la ciudadanía se ve que es mucho más crítica. Entonces, no, digamos, por más fake news que existan, por más plata que digan que el gobierno está guardando para repartir en elecciones, sí, por más cuentos que le pueden tirar a la gente, uno ve que cada vez es mucho más crítico, digamos, este pensamiento de jefes políticos que por el que me diga el voto casi no es, cada vez se está fomentando más el voto crítico, entonces yo creo que va a ser una elección muy contradictoria, pero muy buena. Muy bien, 2026. Riesgos, transformaciones, mutaciones, cambios, más de lo mismo. Cambio de época, Mario. Yo creo que definitivamente, bueno, hay cambio de época, hay muchas, creo que vamos a ver más de lo mismo y vamos a ver cosas nuevas. Yo llamaría la atención en dos elementos que mencionaste hace un rato y que quizás vale la pena profundizar. La desinformación, uno, porque en el 2026 vamos a tener nuevas formas de desinformación. Conocemos hoy muchas a partir del desarrollo de las tecnologías, la CIA y todas estas que han surgido, pero cada vez parece, creo yo, haber un mayor nivel de desarrollo en el terreno político para lograr esos niveles de desinformación que puedan inclinar la percepción de los ciudadanos, la opinión pública y el voto de los ciudadanos a favor de determinados candidatos o determinadas corrientes. Creo que esto está avanzando a gran velocidad, el desarrollo en el terreno de las tecnologías y de la inteligencia artificial, y esto se va a ver reflejado en la política, desinformación. Y el segundo elemento, Mario, que también lo mencionabas, corrupción.
y ese es un gran problema en nuestra democracia. Definitivamente el elemento transversal que recorre por las democracias en nuestro continente, pero que es un fenómeno global, este fenómeno del desvío de los recursos públicos, del desvío de los recursos estatales para cumplir los intereses de quienes se encuentran en el poder o para el beneficio personal de quienes se apropian de estos recursos. Yo creo que es un fenómeno también que vamos a ver palpable y que puede marcar diferencia también a la hora de ver la cantidad de recursos que puedan llegar a las campañas. Muy bien, en el cierre, Daniel, ¿qué perspectivas ves tú distintas o complementarias a las que han mencionado Patricia y Sergio? Bueno, digamos que yo soy un poco más idealista en esto, un poco ingenuo también. Espero que hayan garantías, tanto para los candidatos como para sus campañas, asimismo para los medios de comunicación y los diferentes o los nuevos actores que también comunican. Espero que haya un ejercicio correcto y que busquen hacer las cosas bien en los temas de comunicación, que realmente apuesten por mensajes, digamos, no solo constructivos, pero que no se limiten a la agresividad, como lo mencionaba anteriormente. Y, digamos, asimismo, creo que la fórmula que puede ser ganadora para estas elecciones es quien logre una convergencia en los temas de libertad, seguridad y economía. Creo que si existe un proyecto claro y no tan soñador, sino realmente, digamos, realista, puede ser una buena opción. Que todavía no se ve personificada, pero el futuro lo dirá. Entonces, en eso estamos. Muy bien, Daniel Hernández Ortiz, politólogo e internacionalista de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Gracias a usted. Patricia, muchas gracias. Patricia Muñoz G, muy amable por estar con nosotros. Mario, ustedes, muchas gracias. Abogada y magíster en estudios políticos, directora de posgrados en el área de gobierno y ciencia política de la Universidad Javeriana. Sergio, muchas gracias. No, ustedes, encantado de haberles compartido con ustedes. Sergio Andrés Amaya, politólogo y abogado de la Universidad Javeriana. Volveremos sobre este tema. El año 2026 es un año electoral y altísimamente político. Volveremos sobre estos temas. Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para hablar sobre otro de los baluartes de la democracia: la libertad de prensa, la libertad de expresión y el periodismo en este marco democrático. En instantes estamos con ustedes. Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Aquí estamos de nuevo en este espacio donde exploramos temas de coyuntura nacional. En la primera parte hablamos de los riesgos para la democracia en Colombia en vísperas de un año electoral. En esta segunda parte queremos abordar otro tema que es bastión de la democracia y que tiene que ver con el ejercicio del periodismo, la función de los medios y la seguridad de los reporteros como bastiones de esa democracia. Cordial bienvenida. Aparte de los numerosos riesgos como el asesinato de 165 periodistas en las últimas 5 décadas según la FLIP, o el asesinato de periodistas reconocidos por la JEP como crímenes de guerra en al menos 30 casos investigados durante el conflicto armado, o el acoso digital, las confrontaciones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio en redes sociales, hay muchas estrategias que se están utilizando de manera coordinada en contra del periodismo. Este fenómeno ocurre en Colombia y también se repite en otros países. El 74% de los periodistas colombianos encuestados por la FLIP el año pasado reportó haber sido víctima de acoso, bien en línea o a través de ciberataques. 2024 va en camino a ser el año más violento del último lustro para la prensa.
Las cifras muestran que las denuncias por amenazas a periodistas han aumentado de 158 el año pasado a 171 en 2024, faltando algunos datos. Bien, ¿está en riesgo el ejercicio del periodismo en Colombia como bastión de la democracia? Es la pregunta que nos hacemos al iniciar este espacio, y para ello hemos invitado a Gina Morelo, magíster en comunicación, maestra de la Fundación Gabo y profesora de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, además creadora y directora de Entre Ríos Museo. Gina, bienvenida. Hola Mario, un gusto saludarte y bueno, qué bonito estar en este espacio para hablar de un tema tan crucial. Gracias por acompañarnos. Está Daniel Chaparro, historiador, politólogo y magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes, magíster en estudios comparados de literatura, arte y pensamiento. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación, Mario. Y también está Ignacio Gómez, periodista y escritor colombiano, reconocido por su trabajo en investigación de alto impacto, especialmente sobre corrupción y derechos humanos. Actualmente director de Noticias 1. Nacho, bienvenido. Es un placer estar con ustedes, con todos ustedes esta noche, en este momento. Muy bien. Y yo soy Mario Morales, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Y estos son nuestros oyentes que plantean su perspectiva sobre este tema que nos ocupa. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Yo creo que la protección de prensa en Colombia debería mejorar, ya que uno escucha muchos periodistas amenazados y ve cómo se ve afectada la libertad de expresión. Uno escucha de unos casos muy terribles, de un montón de exiliados, entonces yo creo que por lo general debería mejorar. Es que en este país no hay libertad de prensa ni libertad de expresión y los medios están totalmente manipulados. Yo creo que la protección en Colombia en los últimos años ha avanzado debido a que existen organizaciones como la FLIP que pues están ahí para garantizar los derechos seguros de los periodistas. Muy bien, esa es la perspectiva de nuestros oyentes. Gina, no hay libertad de expresión ni libertad de prensa, dicen algunos. Taxativa esa declaración, ¿tú cómo lo ves? Bueno, claramente Colombia ha sido un país en riesgo siempre para el ejercicio de la prensa y el trabajo de los periodistas se ha visto amenazado, como lo ha justamente investigado la Fundación para la Libertad de Prensa en el país. Y yo creo que en la actualidad en las regiones colombianas se viven unos tiempos de muchísima confusión. Yo escucho a muchos colegas, como en épocas pasadas, referirse al acoso judicial, a la persecución a través de redes sociales o los hostigamientos a través de los espacios virtuales que hacen prácticamente imposible hacer un trabajo con tranquilidad y con libertad y llegar incluso a niveles de investigación. Entonces sí, estamos hablando claramente de tiempos convulsos que no cesan, así de alguna forma sí se hayan presentado algunos espacios de posibilidades, pero sigue siendo muy riesgoso, sobre todo en las regiones del país. Nacho, la violencia en todas sus formas. Y yo creo que hay formas nuevas. Yo me acuerdo en un momento dado grave de mis amenazas en los años 90, en donde un militar me aclaró que el asesinato no era la única forma de callar un periodista, que también estaba el desprestigio. Y más recientemente hemos visto el acoso judicial y el matoneo judicial en varios casos específicos, correspondiente a varios abogados específicos pero que representan una amenaza contra todo el periodismo. Es decir, se está en un sistema judicial corrupto, se están moviendo abogados capaces de comprar decisiones y mediante la utilización del sistema judicial poder silenciar periodistas, inclusive despojar a periodistas. Tenemos un caso reciente al respecto en donde lo que pretende ese abogado es quitarle las propiedades a todos los periodistas que lo han mencionado. Y se mueve dentro de lo peor del sistema judicial, así catalogado por la judicatura. Y en ese sentido, dentro de esos procesos se producen decisiones dudosas. Es decir,
el sistema del acoso judicial es un sistema que está íntimamente asociado a la corrupción judicial. Muy bien, muchos de esos riesgos, Daniel, son cuantificables, ¿no? Y de hecho los documenta la FLIP, FECOLPER y otras instancias que acompañan el trabajo periodístico. Pero hay otros que no son cuantificables. La autocensura, por ejemplo. El miedo natural que puede sentir un reportero, especialmente en los territorios, en la medida en que la inseguridad y la violencia crecen en nuestros campos. Sí, pues nosotros partimos de un repertorio amplio de censuras, ¿no? Bien lo decía Nacho, no, hay muchas formas y hay unas líneas de continuidad y discontinuidad frente a lo que es el panorama de la violencia y de las censuras contra el ejercicio periodístico, de lo que teníamos a finales de los 80s, 90s, donde en ese momento teníamos una lista larga de periodistas que eran asesinados. Ahora estamos retornando otra vez a esa violencia letal contra periodistas, pero sin duda en muchas partes de muchas partes del país, en las regiones, como lo decía Gina, pues estamos viendo unos periodistas muy vulnerables a distintas formas de atacarles. Y muchas veces nosotros no tenemos esas cifras concretas, porque lo que pasa aquí es una atmósfera, casi que para hacer ese estudio tendríamos que hacer una etnografía cotidiana de lo que vive un periodista en un pueblo pequeño, digamos, a la suerte andada de muchas veces no sé, como del descontento de la sociedad en la que está, a la que le está informando, y el desprecio también de muchas veces de las autoridades. Una vez yo recuerdo del pueblo, no voy a mencionar el pueblo porque se puede identificar fácilmente a la periodista, pero del pueblo, de uno de los pueblos de donde yo soy, de donde es mi familia materna, alguna periodista me decía, mira, es que me cita el alcalde porque quiero que me dé una entrevista, me cita a las 8 de la mañana. Salgo a las 5 de la tarde con las miradas, digamos, perversas de todos los funcionarios, no me dan un tinto y tengo que ir al otro día. Entonces esto evidentemente no se cuantifica, uno no va a poner una agresión por el malestar que le puede haber generado en la oficina de la alcaldía a una periodista, pero con esto tienen que convivir diariamente los y las periodistas e informar bajo esas condiciones. Nosotros tenemos las cifras que tenemos, sabemos que partimos de un subregistro muy alto, sabemos que muchos periodistas se han acostumbrado también a naturalizar muchas formas de violencia de las que son objeto, pero pues tenemos un país donde se le lesiona gravemente a los periodistas por el objeto de informarnos, y con esa intención, pues a nosotros, las ciudadanías y las audiencias, que no accedemos a una información que podría ser mucho más rica y mucho más amplia, precisamente porque los periodistas muchas veces están maniatados para informar. ¿Y sí, Nacho? Yo últimamente he tenido ciertas interacciones con YouTube y la calificación de sus contenidos. El 90% de mis contenidos son descalificados por YouTube, porque YouTube los considera violentos en un país en donde la violencia determina la historia. Le pide prácticamente que el manual de YouTube pide no mencionar la palabra corrupción, ni la palabra soborno, ni ninguna mención de un delito en un país en donde la política se desarrolla a través de los delitos. Es decir, y eso ya a esta altura es parte la responsabilidad en la creación de una juventud descontextualizada, despolitizada, completamente pasteurizada y finalmente hipersensible frente a la realidad nacional, que la están formando organizaciones criminales a diestra y siniestra, con todo tipo de corrupción disponible a su lado. Por ejemplo, esta red TikTok, a mí yo no sé qué tengo, pero frecuentemente el algoritmo me escoge para mostrarme mafiosos exhibiendo habitaciones llenas de dinero. ¿Eso es legal? ¿Eso es legal en China? Muy bien. Gina, y suma a todo ello, y en coherencia con lo que dice Nacho, campañas masivas, orquestadas de desprestigio contra los periodistas, contra los medios o contra la prensa en general. Claramente, justamente iba a aportar algo allí, y es todo este tema de las cámaras de eco y las famosas bodegas, como las conocemos en Colombia, ¿cierto? Que generan precisamente... Disculpa, Gina, hay que decir también que hay medios
y periodistas que han hecho grandes esfuerzos para autodesprestigiarse. Sí, claro, no. O sea, obviamente tenemos que llamar la atención sobre situaciones que también se presentan a nivel del medio y del ecosistema en el que vivimos, de personas que claramente no hacen un ejercicio responsable y transparente y con ello afectan a quienes sí vienen poniéndole el pecho a la brisa en el oficio, como lo mencionaba ahorita precisamente Daniel. Yo me quería referir a este acoso a nivel de las redes y esta persecución que se puede dar a nivel de los espacios virtuales también en clave de género, porque allí también hay un tema supremamente importante y yo diría que un subregistro enorme, porque todas estas violencias estructurales en clave de género que pueden estarse dando, todos estos acosos y hostigamientos, están también generando climas de zozobra tremendo. Yo conozco un par de colegas que justamente se han visto acosadas tremendamente por fuentes o por actores diversos. Y bueno, eso nos pasa a un panorama ya en el mundo virtual que te genera a ti muchísimas preocupaciones, si tienes en cuenta que en esas redes también están tu familia, están tus hijos. O sea, yo creo que son cosas que, como lo mencionaba Nacho al principio, son las nuevas modalidades y las nuevas formas que se dan para generarnos miedo en el ejercicio del oficio. Y yo particularmente creo que frente a eso, cuando tomas decisiones como autocensurarte o callarte, es válido, porque tenemos derecho también a sentir miedo y a sentir esa desprotección que lastimosamente ocurre porque estamos frente a estados que no nos garantizan el ejercicio libre del oficio y en democracia, como lo manifestabas, Mario, al comenzar el programa. Con las consecuentes efectos en la salud mental, salud familiar, bienestar de los periodistas, de sus familias. Pero además, Daniel, generando este ambiente de desconfianza hacia los medios, hacia el trabajo periodístico, hacia el trabajo, sobre todo el trabajo honesto de los periodistas que trabajan en procura de develar la verdad o de investigar especialmente actos de corrupción, como mencionaba Nacho. Es que yo creo que la gente no tiene las herramientas para saber qué tipo de periodismo están haciendo bien los medios, qué tipo de periodismo dentro de los medios hacen algunos periodistas, ¿no? Es muy difícil distinguir, este es un periodista de investigación que está haciendo muy bien su labor. Hay gente que sí lo logra hacer, pero en general los imaginarios sociales que están acompañando el ejercicio periodístico, la labor periodística, son imaginarios de desconfianza. La gente, esto no tengo una encuesta donde ponerla de presente, pero yo creo que la sociedad colombiana era mucho más consciente de la importancia del buen periodismo, de la importancia del periodismo y de la labor y el rol de los y las periodistas en los 90s, 80s, que lo que es ahora. Es una sociedad muy indiferente frente a la suerte, muchas veces el mal destino que puedan tener periodistas cuando les asesinan, muchas veces cuando tienen que abandonar el ejercicio periodístico, y la gente pues los señala porque pues hacen muy mal su trabajo, son extorsionadores, son sapos, son vendidos, y eso ha calado mucho. Yo creo que en eso también hay mucha responsabilidad por parte de algunos políticos que directamente están estigmatizando a los periodistas. Y también, evidentemente, pues lo que decían previamente, ¿no? Hay que tener mucha mayor autocrítica por parte de los medios y de los periodistas, porque hay muy malas prácticas periodísticas y la gente tampoco es tonta y se da cuenta, digamos, de cómo muchas veces hay, entre comillas, lo que denominan una extorsión por parte de los periodistas, que empiezan hablando mal de una gestión local o departamental y a la vuelta de la esquina empiezan a alabar todo lo que esa administración local o departamental hace a cambio de la transacción de la pauta. Y eventualmente hacerle la guerra al que hace el trabajo como claro, se también debe hacer. Sí, porque esas tensiones nosotros no las estamos registrando. Nosotros realmente, cuando hay una disputa entre medios o periodistas, pues dejamos que ese ring, ese cuadrilátero se dé en otra parte y no registramos eso. Pero evidentemente, pues desde la Fundación para la Libertad de Prensa no tenemos los oídos completamente tapados y no estamos la vista completamente ciega, pues, para no darnos cuenta de ese panorama y de esas tensiones que hay en el periodismo en todas partes del país. Y las perversiones de etiquetar, Nacho, a los periodistas. Una etiqueta, cuando tú investigas al poder, entonces te llevan a un extremo del espectro. Sí, pero si investigas a la oposición, te etiquetan en el otro lado y acaban con tu prestigio con una enorme facilidad.
No, acaban con mi prestigio solo con investigar una bananera, porque entonces es un enemigo de la inversión extranjera, por lo tanto es un comunista, por lo tanto es una persona vetable por la industria. Eso es un hecho. Pero yo quisiera como escalar un poco más responsabilidades, toda vez que prácticamente la presidencia de Estados Unidos va a ser también la presidencia de la red social X. Y eso tiene tanto de largo como de ancho. Pues digámoslo, por la amistad de su dueño actual, Elon Musk, la amistad, él es una persona central en el gobierno. Trump, y además, es decir, el coeficiente intelectual que no tiene Donald Trump, él es astuto, que es diferente a ser inteligente, lo tiene Elon Musk. Pero Trump es suficientemente astuto como para entender que Musk tiene esa inteligencia y sobre todo esa capacidad de perversión, esa inteligencia emocional que le permite manejar las redes sociales hasta el punto de ser el dueño de una de ellas. Y por consiguiente la economía y todos sus propósitos. Es bien curioso que siendo él una persona clave para la dirección de los misiles de Rusia contra Ucrania, no sea mencionado como tal en la gran prensa, y me refiero al New York Times, a The Guardian, etc. Cuando es claro que él tiene un papel protagónico en la invasión rusa a Ucrania. Y en ese mismo sentido, entonces podemos mirar cómo surge todo el negacionismo, y ese negacionismo es impulsado porque además está en coordinación con los intereses del dueño de la red social, y me refiero, por ejemplo, al negacionismo de las madres de Soacha. Es decir, vamos a cambiar toda la historia, vamos a volver a contar todo en los nuevos medios, sencillamente porque la juventud no tiene memoria y no va a ser crítica frente a las versiones que recibe de otra persona, también sin coeficiente intelectual, pero con una promoción en redes sociales gigantesca. Muy bien. Gina, las generalizaciones son perversas todas. ¿Está polarizado el periodismo colombiano? Yo creo que Colombia no escapa a los escenarios de polarización en ningún área en específico. A lo largo de los años siempre nos hemos mostrado de un lado o del otro cuando intentamos justamente buscar un centro para dialogar y para discutir. Casi que la salida más fácil es inclinar balanzas. Y eso, por supuesto, que permea también el oficio y el periodismo. Yo de alguna manera he venido analizando algunas de las discusiones que en algunos espacios periodísticos se dan, y la falta de autocrítica y la falta justamente de un diálogo abierto y transparente posibilita que se generen estos espacios de polarización. Por supuesto, hay que mencionar que, y celebro, que no son todos los medios ni todos los periodistas, y que esa foresta digital tan importante que ha tenido Colombia, que tiene Colombia desde hace un tiempo, todo ese espacio de nuevos medios de comunicación en región, en el centro, anclados al mundo virtual y conectados con la región, con América Latina y con otras latitudes, permite justamente escapar un poco de esos escenarios de polarización. Pero pues bueno, tenemos una labor enorme como colegas, como periodistas, como personas de los medios, de seguir trabajando y seguir destacando cuál es el verdadero interés público y social que tiene este oficio, y qué es lo que justamente posibilita cuando entra en espacios democráticos a precisamente hacer un trabajo fuerte de investigación o de indagación. Eso no deberíamos perderlo de vista. Y entonces que los políticos y todos los demás se queden en el ambiente polarizante, y que nosotros tratemos justamente de apartarnos de ahí para hacer un mejor trabajo en beneficio de las audiencias. Y si sumamos, Daniel, la desinformación que va creciendo de manera geométrica y que promete crecer en este año 2026, año electoral, lamentablemente en detrimento del trabajo periodístico, ¿verdad? Sí, ese es el ambiente, digamos, que viene circulando no desde hace unos años, pero que promete así lamentablemente ser mucho más vivas en lo que viene de la próxima elección. Yo creo que allí la renovación de Twitter con este mandato de la relación en Estados Unidos, donde claramente se jugó a favor de uno de los candidatos presidenciales,
puede tener, no sé, algo que ver en el escenario electoral colombiano. La inteligencia artificial. O sea, cada vez nos estamos, si la vez pasada teníamos el fenómeno Twitter en la elección presidencial anterior, antes teníamos otro fenómeno de otra red social, ahora en el 2026, yo creo que pensándolo, digamos, con mezquindad, podemos pensar en una inteligencia artificial mucho más puesta a confundir al electorado, a realmente desprestigiar alguna de las campañas y mentir deliberadamente frente a eso. Eso ya nos ha pasado, pues pasaba en Colombia hace muchos años y pasaba también en elecciones o en procesos electorales previos, pero lo que se debe venir es tratar de saber que eso está en el ambiente, que ese aire corroído pues se respira en los procesos de información, y sobre eso, como decía Gina, pues hay que saber cómo pararse, sobre todo el periodismo que tiene que tener una calidad, una estatura en esa calidad y una estatura en la ética, porque es evidentemente un oficio de una alta responsabilidad social. Mirando en el espejo de Estados Unidos, Gina. Disculpen que yo quería agregar una cosita allí con relación a lo que menciona Daniel, y es, o sea, cuando se generan todos estos escenarios tan enrevesados con desinformación 24/7, la pregunta por un periodismo responsable cabe, y la pregunta por otros temas y otros ejercicios que también el periodismo debería estar haciendo. O por lo menos yo lo veo así. Yo soy digamos que una defensora de que podamos empezar a llevar estos temas de la alfabetización mediática e informacional a las agendas periodísticas para justamente darle mayores herramientas al ciudadano y tener vínculos directos con ellos para poder generar espacios de mayor limpieza de esas cadenas de desinformación. Pero si solo todos nos montamos en el bus de la información y la investigación y nadie se ocupa de un escenario que hoy es absolutamente relevante manejar, investigar e incluso dedicarnos a ello, no vamos a hacer que la ecuación cambie. Entonces vamos a seguir limpiando la casa que está sucia, buscando la información falsa, pero no enseñando al ciudadano a cómo precisamente también coadyuvar a que este clima de desinformación pueda disminuir cuando sabemos usar la herramienta y cuando sabemos generar un diálogo a través de las plataformas. Le iba a preguntar, Ignacio, mirando el espejo estadounidense, por el debate que hubo frente a medios que se quisieron aislar de la adhesión a determinados candidatos durante la elección presidencial, se está acabando el espacio para los medios que no se quieren involucrar con un partido, con un gobierno o con la oposición. ¿Ya no es posible ser independiente? No, sí, yo lo veo completamente diferente. O sea, en el caso del Washington Post y de Los Angeles Times, el New York Times tomó una posición y la explicó, y me parecía una posición inclusive apolítica. Dice, nosotros estamos tomando una posición en esta campaña presidencial porque la democracia está en riesgo. Porque lo que se viene es una reducción de los derechos y libertades de los norteamericanos, y como periódico creemos que es necesario defenderlas. Esto no generó reacciones similares en esos dos importantes periódicos. En el caso de Los Angeles Times, yo creo que claramente lo hicieron para protegerse, porque sabían quién iba a ganar y cómo esto iba a afectar a toda la industria digital de Silicon Valley, como él iba a determinar el destino económico prácticamente de toda la región, aunque la región tenga semejante autonomía económica. Y en el caso del Washington Post, por lo mismo, porque el Washington Post vive del gobierno. Entonces, yo creo que aquí hay unos ejercicios de supervivencia para los medios que también están haciendo su propia crisis. Yo creo que el medio tradicional, que en realidad, más allá de interpretaciones políticas, era básicamente un vocero de la institucionalidad del país o de la región, está haciendo crisis, y que los medios digitales están permitiendo una información mucho más democrática,
mucho más desligadas de intereses tanto políticos como económicos, como comerciales, etcétera, como ideológicos. Es decir, yo veo que hay una dirección, hay inclusive un consumo digital de información de juventud que se siente desinformada y engañada por un medio, por un esquema tradicional de noticia que hace agua. Las contradicciones de un periódico con la empresa de servicios públicos, llámese de Medellín o de Barranquilla, la relación, es decir, los negocios mezclados de los industriales con otros negocios en los medios de comunicación le están quitando la credibilidad a los medios, pero además están abriéndole o cediéndole su espacio a nuevas visiones de medios de comunicación que son definitivamente mucho más democráticas. ¿Deben los medios, Daniel, de manera coherente o no, de manera genuina o no, vincularse a una campaña presidencial invocando el nombre de la democracia, insisto, de manera transparente o no? Pues nosotros creo que en efecto de tener como autocrítica, que es la que invitamos a hacer desde que nació la Fundación para la Libertad de Prensa. Nacho estuvo en el surgimiento de la Fundación para la Libertad de Prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa no es un tribunal que juzgue el ejercicio periodístico, pero sí le invita todo el tiempo a revisarse, ¿no? A revisarse en función de mejorar su calidad, de tener los estándares éticos más altos, y en ese sentido también la invitación es a ser completamente transparentes en esta nueva era con las ciudadanías, con las audiencias. Entonces deberían esos vínculos, tanto los comerciales, los económicos, pues ser transparentes para que la gente un poco sepa de dónde puede venir esa información y ese interés que tienen. Ahora, lo que está surgiendo últimamente es ver algunos medios que son plataformas de campañas políticas, y eso, abonado a la desconfianza que hay sobre la labor y el ejercicio periodístico, pues le hace un muy flaco favor al prestigio que puede tener esta profesión que es tan noble en una sociedad. Entonces, es un ejemplo que veíamos pulular por todas partes en diferentes ciudades o departamentos, ¿no? Ese salto, ese vértigo un poco de saltar del escenario mediático, periodístico al electoral, pero pues ahora tenemos un escenario mucho más grande, donde desde un medio de comunicación pues ha habido una plataforma de campaña que promete ser una campaña a la presidencia. Y el medio apolítico siempre fue un mito, siempre fue una forma de ocultar la política que tenían los medios. Los medios que cumplieron un siglo eran medios claramente con un origen político. El Espectador es un periódico liberal con criterio patriótico, y se me hace que en esa definición del Espectador está mucho de la libertad de expresión, en primer lugar, porque el periodista no tiene que despojarse de su pensamiento político para ejercer su oficio. Y en segundo lugar, porque la perspectiva política no le quita objetividad al periodista. Muy bien, Gina, retos, desafíos que plantea esta situación de este año electoral 2025 y la elección 2026 para el periodismo y la libertad de expresión. Bueno, yo creo que uno de los principales retos que tenemos precisamente es el de convertir en una realidad el trabajo mancomunado y colaborativo y colectivo para cerrar espacios que puedan justamente agredir todavía más a la prensa. Y cuando voy a esto me refiero a que necesariamente esperaría que fortaleciéramos más todos los trabajos que tenemos que hacer entre periodistas que están en las regiones con periodistas que están en el centro. Se vienen temporadas complicadas, y si dejamos a los periodistas que están en los territorios solos, enfrentados a esas dificultades que anteriormente mencionaron mis colegas Nacho y específicamente Daniel, pues no estamos generando un clima justamente de transparencia y de posibilidad de que las audiencias se enteren de las cosas tal cual como ocurren. Y otro aspecto que a mí me parece importante es que precisamente hay que trabajar de forma colaborativa, porque los recursos cada vez son menos, los espacios se están disminuyendo porque no hay la suficiente, no somos robustos para enfrentar la cobertura de un país. No, estamos en crisis, como están todos los medios a nivel mundial, y en unas partes se siente más que en otras. Entonces, si no nos juntamos realmente a hacer un trabajo
colectivo, colaborativo y co-creativo, difícilmente vamos a aspirar a tener mayores audiencias informadas, bien informadas, para los espacios democráticos que todos queremos. Muy bien. Daniel, retos para el periodismo y para la sociedad en este año que viene. No, seguir profundizando en las estrategias de protección, en los mecanismos de prevención, porque estamos viendo unas cifras en aumento de agresiones. Este año que no ha cerrado, tenemos 478 agresiones a periodistas por razones vinculadas a su oficio en la Fundación para la Libertad de Prensa, y de ellas cerca de 200 son amenazas. Entonces vemos otra vez cómo tenemos el mapa en rojo frente a violencias contra la prensa, y específicamente en algunas regiones del país. Lo que está pasando en Cúcuta es completamente lamentable, lo de Arauca, Caquetá, Putumayo, Cauca y así diversas regiones donde la disputa territorial de grupos armados pone otra vez en la mira a los periodistas de estas regiones. Ignacio, retos, desafíos. Yo creo que los más delicados se enfrentan frente a la credibilidad de los medios, es decir, esa credibilidad va a ser atacada más que nunca, va a ser señalada más que nunca, y esto es digamos que los casos de matoneo judicial que se han documentado este año son apenas el prólogo de lo que se viene en adelante. Y eso va a hacer mucho más difícil asumir el reto verdadero, que es un reto de transparencia, un reto de investigación, un reto incluso de utilización de la inteligencia artificial y las herramientas digitales para trabajar los intereses cruzados de las elecciones, que tú también adviertes que va a ser el factor generador de violencia próximo. Y por supuesto, con estas cosas que digo, estamos incluso pues generando esa generación de violencia, pero eso es lo que hay que hacer. Claro. Ignacio, gracias. Ignacio Gómez, periodista y escritor colombiano, reconocido por su trabajo en investigación. Gracias, Daniel. Daniel Chaparro, historiador, politólogo y magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes. Muy amable por estar con nosotros. Gina, gracias. Muy amable por estar con nosotros. Gina Morelos, magíster en comunicación, maestra de la Fundación Gao y profesora de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Gracias también a la audiencia que participa en nuestro espacio y a la que nos acompaña semana a semana en este programa en el que expertos y académicos estamos para servir al país. Gracias también a las personas que hacen posible esta emisión, en la ingeniería de sonido Angie Manrique, en la producción periodística Sofía Torres y Luisa Triana. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días, acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.